La batalla de Endor pudo haber durado solo unas pocas horas, pero en ese corto lapso de tiempo destruyó un imperio que gobernó la galaxia durante décadas. Cientos de cazas estelares, docenas de cruceros y dos enormes flotas enfrentándose para decidir el destino de la galaxia. Este es un análisis completo de la batalla de Endor. La flota imperial reunida sobre Endor era una enorme concentración de poder militar. Para que te des una idea, una sola flota imperial normalmente tiene alrededor de 6 destructores estelares clase imperial, y todo un grupo de sector que representa la totalidad de las fuerzas navales en un sector entero tiene 24 destructores. Las enormes naves alrededor de la segunda estrella de la muerte tenían más de 30 naves, incluyendo un acorazado clase ejecutor y un crucero de batalla. Eso es casi el equivalente a 5 flotas completas, y todo su propósito era tenderle una trampa cuidadosamente orquestada a la Alianza Rebelde y aniquilar a su liderazgo en un solo enfrentamiento decisivo. Cada escuadrón de cazas, soldado y nave capital era la amalgama de la última jugada del emperador Palpatine para extinguir la rebelión para siempre. Incluso fue el propio Palpatine quien filtró personalmente la información de que la Estrella de la Muerte no estaba completamente operativa en esta etapa, sabiendo que los rebeldes morderían el anzuelo y volarían directo a su trampa. El mando supremo sobre esta enorme fuerza de naves de guerra recaía en el propio emperador. Desde su sala del trono a bordo de la segunda estrella de la muerte parcialmente terminada, Palpatine dirigía personalmente la operación estratégica, ocultando información deliberadamente a muchos de sus propios comandantes. Antes de que se llevara a cabo el ataque, la conducción diaria de la flota recaía en el almirante Firmus Piet a bordo del superdestructor estelar Ejecutor, la nave insignia de la operación. La Armada Imperial reunida desempeñó el papel que se le había asignado dentro de una batalla que Palpatine ya creía ganada antes de que se disparara el primer turbo-turboláser. El Ejecutor se extendía casi 19 kilómetros de proa a popa. Se alzaba sobre cualquier otra nave presente y era el centro de mando y comunicaciones de la flota. Sus enormes conjuntos de sensores, ubicados en la gigantesca torre de mando, coordinaban las acciones de la flota, incluyendo soluciones de disparo, seguimiento de movimientos rebeldes, coordinación de despliegues de cazas y emisión de órdenes a los grupos de batalla circundantes. El Ejecutor compartía esta responsabilidad con el cercano Orgullo de Tarlandia, un crucero de batalla de comunicaciones que amplificaba las transmisiones y mantenía la coordinación entre todos los grupos de batalla. Desafortunadamente, eso significaba que si el Ejecutor o el Orgullo de Tarlandia eran destruidos, por improbable que fuera, se vería afectada gravemente la capacidad de la flota imperial para coordinar el enfrentamiento como una fuerza de combate cohesionada. Apoyando a Piet, había una multitud de otros oficiales imperiales experimentados, especialistas en comunicaciones, coordinadores logísticos y pilotos de cazas que ayudaban a dirigir esta absurda fuerza de combate. Esto incluía al almirante Ray Sloan, quien monitoreaba continuamente el desarrollo del enfrentamiento desde el mando de su destructor estelar cercano, el Vigilancia. El almirante Garrick Versio también estaba posicionado a una buena distancia de la batalla, coordinando gran parte del asalto terrestre en la superficie, desempeñando más bien un papel de reserve a bordo de su destructor estelar, el Avicernator. En Legends, incluso el capitán Yelad Pelion tuvo el mando durante la batalla de Endor. Más allá de estos líderes notables, las docenas de destructores estelares imperiales posicionados alrededor de la Estrella de la Muerte tenían cada uno su propio capitán para mantener su propia estructura de mando. Estos capitanes poseían una considerable independencia táctica durante el combate, pero la rígida doctrina naval del Imperio exigía una estricta obediencia a las órdenes transmitidas desde la nave insignia. Esto difería mucho de la alianza rebelde que se aproximaba, pero hablaremos de ellos en un momento. Aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas, se garantiza que hay entre 30 y 40 destructores estelares clase imperial que participaron directamente en la batalla, apoyados por numerosos vehículos de escolta, incluyendo cruceros clase Interdictor, que estaban equipados con potentes generadores de pozos de gravedad. Estas naves impidieron que la flota enemiga escapara al hiperespacio cuando se activó la trampa, cerrando todas las rutas de retirada para la alianza.
La flota imperial estaba concentrada alrededor de la propia Estrella de la Muerte, con la línea de batalla preparada para cubrir las rutas de escape más probables de la flota rebelde, con el ejecutor ubicado de manera prominente cerca del centro, donde sus sistemas de mando podían supervisar todo el enfrentamiento. Antes de que llegaran los rebeldes, una buena parte de las fuerzas imperiales también estaban ocultas detrás de la luna del bosque, para no disuadir a los rebeldes cuando llegaran. Los destructores estelares clase imperial formaban la columna vertebral de este muro de acero, organizados en grupos de apoyo capaces de superponer sus baterías de turboláseres para una mejor cobertura de campo y mayor potencial destructivo. Cada destructor protegía a sus vecinos y aseguraba que cualquier nave rebelde que intentara atravesar se enfrentara a fuego concentrado desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Detrás de la línea de batalla principal se encontraban los elementos de reserva de la flota y las naves de coordinación de cazas. Estas naves permanecían un poco más alejadas del combate inmediato y les permitían reforzar los sectores debilitados, recuperar cazas estelares dañados, redistribuir suministros y retransmitir comunicaciones entre la nave insignia y los otros grupos de batalla. Quizás la mayor fortaleza de la flota imperial residía en la enorme cantidad de cazas estelares que tenían a su disposición. Cada destructor estelar imperial funcionaba como acorazado y portaaviones, y podía desplegar todo lo siguiente durante una batalla: 20 caminantes AT y muchos caminantes más pequeños, junto con las naves de desembarco necesarias para llevarlos a la superficie del planeta. 9.700 tropas terrestres, incluyendo soldados de asalto y soldados del ejército respectivamente, y toda una ala de cazas T, compuesta por 72 naves clase T, incluyendo una mezcla de interceptores, bombarderos, cazas, cañoneras y más. Ahora, no soy muy bueno en matemáticas, pero incluso con la estimación más baja de 30 destructores estelares en la flota imperial significa no menos de 2.160 cazas T que podrían unirse a la batalla en cualquier momento, y casi 300.000 soldados que podrían ser desplegados en la superficie del planeta. Aquí, las primeras líneas de cazas establecerían la superioridad aérea alrededor de los destructores estelares antes de que las alas adicionales de interceptores se expandieran hacia afuera para enfrentarse a los escoltas rebeldes que se acercaban. Después de que se formaran estas capas defensivas de cazas e interceptores, se desplegarían bombarderos para comenzar ataques coordinados contra la flota rebelde. Entre estas formaciones de élite se encontraba la legendaria 181ª ala de cazas imperial bajo el mando del barón Suntir Fel, un piloto as de combate que, según las leyendas, fundó el Imperio Fel. Volando avanzados interceptores T, la 181ª representaba a algunos de los mejores pilotos de la Armada Imperial y operaba como una fuerza de reacción rápida, interceptando bombarderos rebeldes, reforzando sectores débiles y escoltando objetivos prioritarios cuando fuera necesario. La reputación de la 181ª por sí sola inspiraba confianza dentro del imperio, y durante la batalla se empleaban a fondo defendiendo naves de mando vitales contra grupos de ataque rebeldes decididos. Los comandantes imperiales tenían pocas expectativas de que los rebeldes los derrotaran en una batalla abierta. Cada destructor estelar estaba equipado con docenas de baterías pesadas de turboláser que podían reducir cruceros a restos fundidos en minutos, mientras que el ejecutor empequeñecía cualquier cosa que poseyera la alianza. Combinado con el turboláser del destructor estelar, el alto mando imperial creía que dominaban este campo de batalla. Si los rebeldes mantenían su distancia, el destructor estelar los destruiría una nave a la vez. Si intentaban retirarse, los interdictores los interceptarían y los arrastrarían a las líneas de fuego de los destructores cercanos. El imperio se sentía listo para enfrentar la última resistencia de su régimen dominante. Aunque la Armada Imperial poseía una superioridad numérica y estratégica abrumadora, la flota reunida por la Alianza Rebelde sobre Endor también era posiblemente la más grande y poderosa que jamás habían reunido. Casi todos los principales comandos sectoriales de la Alianza contribuyeron con naves a la operación, reuniendo a rebeldes que pasaron años luchando de manera independiente por toda la galaxia. Aunque la Alianza Rebelde había sido una organización cohesionada desde hacía algún tiempo, probablemente nunca habría otra oportunidad para desafiar al Imperio a tal escala.
El mando general de esta enorme flota rebelde estaba a cargo del favorito de todos, el almirante Yel Akbar, a bordo del crucero estelar MC-80 modificado llamado Home One, un táctico veterano y oficial de larga trayectoria al servicio de Mon Cala. Akbar había transformado la armada de la Alianza de una colección dispersa de escoltas y naves civiles convertidas en una fuerza de combate disciplinada capaz de enfrentarse directamente a la armada imperial. Akbar también era único entre los líderes, ya que fomentaba la iniciativa entre sus capitanes y permitía a los comandantes subordinados un grado considerable de libertad para aprovechar las oportunidades. A medida que la batalla evolucionaba, una ideología que resultó invaluable durante Endor. Sirviendo junto a Akbar, estaban muchos de los líderes militares de mayor rango de la Alianza. El general Kriegsmadin coordinó el asalto terrestre contra el generador de escudos en la luna boscosa de Endor, mientras que el general Jan Dodona también ayudó a definir gran parte de la planificación estratégica de la Alianza antes de la operación, aunque ya no servía como comandante de la flota en esta etapa de la guerra. Mientras Akbar lideró personalmente el asalto de la flota, confió el ataque de los cazas contra la Estrella de la Muerte al general Lando Calrissian, quien sirvió en la primera línea de batalla en la nave de carga coreliana Ito T-1300 modificada, el Halcón Milenario. Calrissian actuó como comandante operativo de las fuerzas de cazas estelares de la Alianza, y su habilidad para evaluar rápidamente situaciones cambiantes, una capacidad que perfeccionó tras años de estafas, definió el curso de toda la batalla. La columna vertebral de la flota de la Alianza era, de hecho, similar en tamaño a la de sus contrapartes imperiales. No conocemos los números exactos, pero podemos estimar que había docenas de cruceros y naves capitales en un rango de entre 40 y 60, incluyendo otros cruceros MC-80 Fragata, Nebulon B, cruceros MC-75 y corbetas CR-90. Estas estaban apoyadas por docenas de escoltas más pequeñas y fragatas médicas, como la fragata clase Pelta, la cañonera clase Barkatok y los transportes G-1 GR-75. Pero a pesar de llevar una armada tan vasta, la rebelión seguía siendo muy inferior a la flota imperial. Sin embargo, había más en este equipo rebelde improvisado de lo que parecía, especialmente cuando se trataba de las naves capitales rebeldes. Los cruceros estelares Mon Calamari eran de última generación. Originalmente construidas como naves de exploración pacífica, estas naves fueron convertidas en formidables buques de guerra tras la ocupación imperial de Mon Cala. Estos cruceros dependían de escudos deflectores extraordinariamente resistentes que estaban distribuidos en capas a lo largo de sus cascos curvos y estaban entre los más avanzados jamás desarrollados. Esto permitía que estas naves absorbieran daños que habrían dejado fuera de combate a muchos buques de guerra imperiales más grandes. Y fue esta resistencia la que formó la base del plan de batalla de Akbar. La Home One era una de las naves más grandes desplegadas por la Alianza, coordinando todos los movimientos de la flota mientras al mismo tiempo dirigía sus propias baterías contra las naves capitales imperiales. Luchando junto a la Home One, había numerosos otros cruceros, incluyendo el crucero estelar MC-80 Liberty, que fue destruido por la Estrella de la Muerte y alertó a la rebelión sobre cuán operativa era realmente esta estación de batalla. El corazón de este asalto no se basaba completamente en las naves capitales y cruceros enviados por la rebelión. Y al igual que el Imperio, los rebeldes buscaban asegurar la superioridad aérea a través de su cuerpo de cazas estelares. Entre las unidades más famosas presentes estaba el Escuadrón Rojo, comandado por Wedge Antilles. Veteranos tanto de la batalla de Yavin como de numerosas otras campañas a lo largo de la galaxia, el Escuadrón Rojo pilotaba el versátil caza estelar D-65 Ala X y servía como una de las unidades principales de la Alianza. Igualmente capaz de enfrentarse en combates aéreos contra cazas imperiales o atacar naves capitales, el Escuadrón Rojo también asumió el papel de liderar directamente el asalto a la segunda Estrella de la Muerte. Apoyándolos estaba el Escuadrón Oro, liderado por Lando Calrissian y operando cazas estelares BLT-A4 Ala I fuertemente armados. Volando los mismos bombarderos Ala I durante la refriega estaba el Escuadrón Gris, liderado por el coronel Horton Shaw.
Aunque considerablemente más lentos que los ala X, al menos en velocidad de giro, los ala I sobresalían en operaciones contra naves capitales, llevando torpedos de protones y armamento iónico capaz de deshabilitar naves más grandes. Durante los enfrentamientos de la flota, el Escuadrón Oro se encargaba del bombardeo de destructores estelares y otros objetivos antes de unirse al asalto final contra la Estrella de la Muerte. El Escuadrón Verde, liderado por Ardbul Krennic, aportó interceptores RZ-1 ala, a cuya velocidad inigualable los hacía ideales para contrarrestar a los cazas TIE imperiales. Estos ágiles cazas estelares protegían constantemente a las formaciones rebeldes más grandes, interceptaban bombarderos enemigos entrantes y alejaban a los interceptores enemigos de los cruceros vulnerables. De hecho, sería el propio capitán del Escuadrón Verde, cuyo ala A averiado impactó contra el puente del Ejecutor y ayudó a derribar la nave de guerra más poderosa de la flota imperial. El Escuadrón Azul, comandado por Merrick Sims, proporcionó muchos de los poderosos cazas estelares ASF-01 a la B de la Alianza. Estos también eran relativamente lentos y difíciles de dominar, pero tenían una potencia de fuego que ningún otro caza rebelde igualaba, lo que los hacía especialmente efectivos contra naves capitales fuertemente escudadas. Durante la batalla, las formaciones de ala B se unieron a los ala I aliados para deshabilitar destructores estelares, naves de comunicaciones y generadores de escudos, e incluso encabezaron el ataque contra el crucero de batalla de comunicaciones, el Orgullo de Tarlandia. A pesar de la diversidad de sus naves, la flota rebelde entró a Endor con un plan de batalla sorprendentemente sencillo. Los cazas liderarían el ataque y atacarían de inmediato una vez que el generador de escudos fuera desactivado. Mientras tanto, Ackbar tenía la intención de mantener ocupada a la flota imperial el tiempo suficiente para que los cazas estelares de Lando destruyeran el reactor de la estación. No había absolutamente ninguna intención de entablar una batalla prolongada de flotas contra la Armada Imperial, pero todo eso estaba a punto de cambiar por completo. La preparación para la batalla fue como una elaborada partida de ajedrez entre las dos facciones. Los rebeldes podían mover un peón de distracción aquí, mientras tanto, el Imperio podía responder con un caballo. Pero de cualquier manera, el Imperio ya había preparado su parte del asalto y dependía de los rebeldes reunir su flota, lo cual hicieron sobre Zulust. Después de reunir sus fuerzas, los rebeldes necesitaban encontrar una forma de atravesar el sector Model, lo cual lograron usando una ruta llamada el Conducto del Santuario, que va directamente de Zulust a Endor, de la misma manera en que el Imperio había transportado miles de barcazas de carga al sitio de construcción de la Estrella de la Muerte. Pero incluso mientras los rebeldes se preparaban para su asalto, surgieron más complicaciones. Y el General Kraken, de la inteligencia rebelde, descubrió el escudo de energía que rodeaba las estaciones de batalla, lo que hizo necesario un asalto terrestre en Endor, así como una batalla espacial. El general Kriegsmadin sugirió que el asalto terrestre fuera llevado a cabo por los exploradores rebeldes y la 32ª Unidad de Comando. Esto fue liderado por el mayor Brent Derling y el teniente Callan Emmett, con miembros adicionales como el capitán Rex, el sargento Jodder Page, el cabo Tug Tyrell y el sargento Cass Dameron. Sí, así es, el papá de Poe Dameron. Y aunque no lo creas, incluso su mamá participó en la batalla de Endor, preparando su ala X para el vuelo al mismo tiempo que el equipo de asalto terrestre se preparaba. Junto con este escuadrón de exploradores estaban Han Solo, Chewbacca, Leia Organa y Luke Skywalker, quienes aportaron experiencia extra al equipo y le dieron a esta misión una verdadera oportunidad de éxito. Los rebeldes sabían que sus preparativos para Endor serían detectados y que no había forma de evitar ese hecho. Así que optaron por desviar la atención imperial como si el ataque fuera a realizarse en otro lugar. Esto comenzó con algo que la Alianza llamó Operación Luna Amarilla. La princesa Leia Organa encabezó la misión para desviar la atención imperial de Zulust. Esto permitió que la flota rebelde se reuniera en secreto para la batalla de Endor, y durante la misión, la tripulación de Leia logró robar con éxito la lanzadera imperial Tidirium, la misma nave que transportó a los exploradores a la superficie de Endor. Lo último que desvió la atención imperial de Endor fue la posibilidad de la captura de la comandante en jefe Mon Mothma.
En un intento de distracción para engañar al Imperio, los rebeldes formularon un plan para enviar a Mothma en una misión diplomática a Durok Til y, con suerte, mantener a los refuerzos imperiales alejados del que pronto sería el campo de batalla. Todo estaba listo y el momento de la batalla había llegado. Cuando la fuerza de tarea del almirante Akbar emergió del hiperespacio sobre la luna boscosa de Endor, todo parecía desarrollarse exactamente como se había planeado. Llegaron en una formación compacta de asalto, con la Home One ocupando el centro y otros cruceros Mon Cala a cada lado. Las fragatas Nebulon B protegían los flancos exteriores mientras que las corbetas patrullaban por delante de las naves más pesadas. Cientos de cazas estelares estaban asegurados en sus hangares, esperando para despegar hasta que la flota se dispersara con varios escuadrones de cazas ya en formación alrededor de las naves capitales. La alianza mantenía una formación cerrada en punta de lanza, con todas las naves inicialmente orientadas hacia la Estrella de la Muerte. Cuando Lando aceleró el halcón milenario, los pilotos rebeldes notaron que no podían obtener una lectura de los escudos de la Estrella de la Muerte. Estaban sufriendo interferencias, y eso no podría estar pasando a menos que el Imperio supiera que venían destructores estelares. Imperiales surgieron por el flanco de la rebelión, precedidos por alas enteras de cazas TIE e interceptores. En el centro de la formación imperial estaba el colosal ejecutor, con cruceros interdictor comenzando a formar pozos de gravedad para limitar las opciones de huida de la rebelión. Al principio, solo los cazas estaban involucrados en la batalla, hasta que la Estrella de la Muerte desató su poder contra la flota rebelde, demoliendo a Liberty. Justo en ese momento, Lando Calrissian se dio cuenta de que los destructores estelares no estaban atacando por una razón: no podían quedar atrapados en el fuego cruzado. Así que, en respuesta, los rebeldes cerraron la distancia. Por mucho que quisieran huir, sabían que no tendrían una mejor oportunidad de hacerlo. Así que atacaron las filas fortificadas del Imperio a quemarropa con la esperanza de evitar los ataques de la Estrella de la Muerte y llevarse consigo a algunos destructores estelares. Protegidos por la nube giratoria de cazas TIE e interceptores frente a ellos, los bombarderos TIE avanzaron hacia los cruceros Mon Calamari, llevando pesadas bombas de protones y misiles de conmoción intentando diezmar esos escudos sobrealimentados. En este punto, cada caza estelar que ambos bandos tenían fue lanzado al espacio por cientos, y en cuestión de minutos, el espacio vacío entre las flotas opuestas desapareció bajo miles de cazas estelares. Ahora que el combate estaba tan cerca, los destructores estelares imperiales abrieron fuego con sus baterías de turboláseres y dispararon danadas contra las naves de guerra rebeldes que se acercaban. Mientras miles de naves intercambiaban ataques devastadores entre sí, muy por encima de Endor, una batalla igualmente importante se desarrollaba abajo, en la superficie de la luna. El combate en Endor se desarrolló a través de densos bosques, crestas rocosas, barrancos estrechos e instalaciones imperiales fortificadas. Los árboles imponentes restringían la visibilidad y limitaban severamente la efectividad de las armas pesadas, obligando a ambos bandos a enfrentamientos a corta distancia. El fuego de Blaster resonaba a través del dosel del bosque, mientras los exploradores en moto deslizadora recorrían los senderos y los soldados de asalto buscaban a sus objetivos. Comandos rebeldes e incluso las fuerzas especiales imperiales del Escuadrón Inferno merodeaban entre la maleza, avanzando silenciosamente por el corazón de la ofensiva rebelde. Inicialmente, los rebeldes a bordo de la lanzadera Tydirium lograron entrar al búnker del generador de escudos, pero batallones ocultos de soldados de asalto esperaban en el bosque para capturarlos. Entonces, sucedió lo inesperado. Las criaturas que para el Imperio parecían dóciles y con aspecto de ositos de peluche, de repente empezaron a masacrar a los soldados de asalto en grandes cantidades. Lo que comenzó como una infiltración encubierta rápidamente se convirtió en uno de los enfrentamientos terrestres más grandes de la galaxia, la Guerra Civil, atrayendo a comandos rebeldes, soldados de asalto, exploradores, caminantes AT-ST y cientos de guerreros Ewok a una batalla caótica. Un soldado de asalto relató su perspectiva, cito: "He visto los dramas holográficos y esos directores deberían admitir que les pagan bien para contar mentiras de la Nueva República. Hacen que esas cosas, esos Ewoks, se vean tiernos. Yo estuve ahí, no tenía nada de tiernos".
La primera oleada de soldados murió con flechas atravesando los huecos de su armadura. Los indígenas eran primitivos, pero después leí sobre los arcos que usaban cómo estaban diseñados para ofrecer una enorme ventaja de palanca. Vi a soldados caer con flechas que les habían atravesado completamente la garganta. Ellos eran los afortunados. Algunos de nuestros hombres recibieron lo que parecían ser heridas menores, y minutos después se arrancaban los cascos, boqueando en busca de aire. Los Ewoks habían sumergido sus flechas en algún tipo de toxina nerviosa que paralizaba todos los músculos de su cuerpo. Los soldados que fueron alcanzados se asfixiaron porque sus pulmones no funcionaban. Vi a hombres moribundos mirando al sol intentando parpadear. Algunos hombres persiguieron a los indígenas al bosque y cayeron en fosas ocultas llenas de estacas clavadas en el suelo. Los exploradores en moto voladora chocaron con cables trampa que les rompieron el cuello. En otros lugares, los indígenas superaron a los soldados por pura superioridad numérica. Los sujetaban hasta quitarles los cascos, y otros Ewoks los mataban con hachas de piedra y cuchillos hechos de vidrio volcánico. Y cada vez que uno de los nuestros caía, los Ewoks conseguían otro blaster. Conocían cada árbol y cada roca, y nos iban eliminando uno por uno. Desde los densos bosques que rodeaban el búnker hasta las imponentes plataformas de aterrizaje de la instalación imperial, cada metro de terreno se volvió disputado. Para cuando terminó la lucha, Endor estaba lleno de caminantes destrozados, speeders abandonados, stormtroopers caídos y los restos del imperio. Pero incluso entonces, la batalla no había terminado. El búnker imperial fue destruido por Han Solo, lo que derribó el aparentemente impenetrable escudo alrededor de la Estrella de la Muerte. Y eso le dio a la rebelión, que en ese momento solo intentaba mantenerse a flote en la pelea, toda la ventaja que necesitaban. Mientras continuaba la batalla en tierra, el caos de la guerra espacial estaba en pleno apogeo. Los B-Wings del Escuadrón Azul habían deshabilitado y destruido el Pride of Tarlandia, destrozando la nave insignia del segundo al mando imperial y su centro de comunicaciones, dejando solo al destructor ejecutor para hacer el trabajo. Pero incluso entonces, la gigantesca nave de 19 kilómetros cayó presa de la armadura argumental de los rebeldes. Los interceptores A-Wing del Escuadrón Verde aprovecharon los huecos en las defensas de cazas imperiales para atacar continuamente la torre de mando del ejecutor, destruyendo uno de sus prominentes domos sensores y rompiendo sus escudos. Entre los pilotos que seguían atacando estaba el líder verde, Arbul Krennic, cuyo interceptor fue alcanzado por un intenso fuego defensivo, dejando su caza estelar dañado e imposible de controlar. Humo y escombros salían del caza averiado mientras se precipitaba hacia la torre del puente del ejecutor. Sin oportunidad de recuperarse, Krennic mantuvo su rumbo y se estrelló contra el puente de la nave insignia en una colisión devastadora. El propio impulso de la inmensa nave de guerra la llevó hacia la Estrella de la Muerte, y su colosal casco giró mientras explosiones internas se propagaban por la sección de mando. La nave insignia se precipitó contra la superficie de la estación de combate, estallando en una explosión masiva. La cabeza de la ofensiva imperial acababa de ser decapitada. Al mismo tiempo, los acontecimientos en la luna boscosa llegaron a su clímax y el generador de escudos fue destruido, colapsando la barrera protectora que rodeaba la Estrella de la Muerte. El almirante Akbar ordenó de inmediato a Lando Calrissian que iniciara el asalto final y el Halcón Milenario, el Escuadrón Rojo y el Escuadrón Oro aceleraron hacia la estación de combate perseguidos por enjambres de cazas T. Wedge y Lando navegaron por el laberinto de la estación antes de llegar al núcleo y lanzar sus torpedos al reactor. Esto provocó una reacción en cadena catastrófica que destruyó la estación de combate inacabada desde dentro. Mientras las naves rebeldes escapaban, la enorme estación espacial explotó en una bola de fuego que incluso sacudió la luna boscosa situada debajo, hundiendo las esperanzas de todos los imperiales que observaban. Todas las naves imperiales, reconociendo su derrota, se apresuraron a irse y saltaron frenéticamente al hiperespacio. Y sin un líder claro con vida, el que alguna vez fue un gran régimen estaba condenado a desmoronarse. La galaxia era libre y podía celebrar una gran victoria. Pero ¿qué otras grandes batallas de Star Wars deberíamos cubrir después? ¿Hay algún detalle que se nos haya pasado? Háznoslo saber en los comentarios.